Si hoy alguien nos acompaña por primera vez, yo quiero decirle que estamos realmente alegres de que usted venga, nos acompañe hoy y pueda recibir esta enseñanza junto con nuestros demás hermanos. Hoy es día para compartirles un tema teológico, incluso académico. Entonces, a los que les gusta la academia, les gusta esa parte educativa, esa información, creo que va a ser muy oportuno. A los que no tanto, porque por supuesto nos gusta más otra área de la predicación, mi tarea es presentarles esta clase de manera práctica para que los dos grupos estén tranquilos con lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque es que hoy quiero mostrarles desde la perspectiva teológica lo que es la generosidad. Durante los domingos pasados, 2 domingos, hemos hablado de cosas muy valiosas de la generosidad, pero hoy es día de ampliarlo desde la perspectiva bíblica, teológica, documental, que les ofrezca a todos la tranquilidad de entender mejor qué significa ser generoso. Porque es que hay un problema grave. El problema es que algunos toman la doctrina de la generosidad y la tuercen un poco para lograr sus propósitos, a veces un poquito mezquinos, interesados. Déjenme usar esta comparación. Toman el caucho y lo estiran todo lo que puedan para hacerle ver de manera equivocada, con la intención de causar en las personas manipulación para que den dinero, por ejemplo. Eso se hace en muchos lugares, iglesias o otras entidades, por supuesto, hay muchos que lo hacen. Entonces lo que yo quiero mostrarles hoy es que hay una verdad teológica sobre esto. Porque viene la pregunta: pastor, pero usted nos ha explicado estos domingos que la prosperidad no es solo plata, que la prosperidad tiene que ver con bienestar, con tranquilidad, y entonces que yo no debo pensar en que si soy generoso Dios está obligado a darme plata a mí. Entonces comienza esa lucha, ese pensamiento de, o sea que si yo doy, pues no gano nada, no tengo ningún beneficio. Yo quiero mostrarle que sí hay un beneficio, sí hay bendición por esto, sí hay recompensa, pero quiero mostrárselo de tal manera que quede claro que no es que Dios esté obligado a hacerlo, o dos, que es como muchos dicen, ofrende 5,000 y Dios le da 50,000. No, esto no es una pirámide. Quiero mostrarle que en Dios sí hay promesa de bendición, pero no como algunos lo manipulan, sino desde la manera bíblica. Para que usted lo entienda mejor, y aquí tenemos un par de pantallazos que quiero mostrarles. Hace 15 días yo les prediqué sobre el diseño de Dios para prosperar. Y ahí definimos qué era realmente prosperidad. Hay pobres que son más prósperos que algunos ricos. Y pastor, explíqueme eso. No, no se lo voy a explicar hoy. Vaya a la predicación en YouTube, ahí está, ¿cierto? Ya 70 personas lo han visto, usted lo puede revisar. Y hace 8 días hablamos de cómo prosperar. Lo que dice la Biblia de lo que debe hacer una persona para prosperar. El ABC. Usted va ahí, 1 hora de predicación y ahí tiene su exposición. Entonces, para que usted entienda mejor esta predicación de hoy, le invito a que si no vino alguno de los domingos pasados, vaya y los mire para que entienda mejor esta. Hoy se va a ir con un concepto claro, pero va a ser mucho más amplio si revisa las 2 anteriores. Eso es la invitación que tengo para hacerles. Entonces yo le voy a mostrar hoy el título de esta predicación: de mi generosidad, o mi generosidad define mi prosperidad. De mi generosidad depende
mi prosperidad. Vamos a hablar de eso un poquito. Para entenderlo, quiero arrancar hablándoles de Corintios 9:6, la segunda carta. Mire lo que le dijo Pablo a los corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. No me afana mucho exponerle ese versículo con lujo de detalles, porque más adelante, hoy, en esta enseñanza, le voy a explicar unas cosas, y si Dios nos da vida el próximo domingo, se lo voy a ampliar mucho más. Por ahora quiero decirle que Pablo estaba diciendo algo que en especial los que cultivan la tierra lo entienden, y es que de la cosecha, es que la cosecha depende de la semilla que hayas sembrado, la calidad de esa semilla, la cantidad de esa semilla, el tiempo en que la sembraste, el lugar donde la sembraste, el momento climatológico en el que la sembraste. Hay muchas cosas que giran alrededor de un cultivo para que la cosecha sea la correcta. Entonces lo que quiero mostrarles hoy es cómo muchas cosas convergen en la idea de querer ser prósperos, pero la que primero debe estar en nuestro corazón es entender que debemos ser generosos para poder ser prósperos. Pregunta, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Ser próspero para poder ser generoso o ser generoso para poder ser próspero? Porque uno podría pensarlo, ¿cierto? Los que pueden dar son los que tienen plata. Eso sería un error. Quiere decir que primero hay que prosperar para poder ser generoso. Y no es así. No es así. El orden es ser generoso para poder prosperar. ¿Dónde dice eso, pastor? Se lo voy a decir hoy durante una hora, a continuación. Oiga, es que en torno a esto sí que hay enredos para la gente. Mire, hermano, yo esto que voy a decir a continuación lo pensé mucho para decirlo, porque no quiero que se vuelva solamente un mal testimonio para entender una verdad espiritual. Pero hermano, es que hasta eso utiliza Dios para enseñarnos esos ejemplos malos, para que uno aprenda de esos errores. Por eso es que está la historia de Sansón en la Biblia. Y le presentamos a nuestros niños Sansón como un superhéroe bonito para seguir. Sansón fue de lo peor que pudo haber en esta tierra. De lo peor. Un mal ejemplo para no seguir ese mal ejemplo. A continuación, un video de lo que un hombre sufrió por causa de la manipulación en torno a estas verdades teológicas. Por favor, muchachos, regálame Mi mamá está aquí a mi lado, muerta. ¿Sí? Acá al lado izquierdo está el pastor y él me está diciendo: si su mamá se fue para el cielo por lo que usted hizo, gloria a Dios. Y si no, hijo. Y mi mamá aquí muerta y yo llorando. Yo decía, no, o sea, yo por qué no le puedo, pues, como dar un puño en la cara. Claro, o sea, yo quisiera que este señor se fuera de este lugar ya. ¿Por qué estaba ahí? Porque yo, cuando mi mamá muere, yo todavía asistía al lugar y yo lo llamé. Claro. Pastor, mi mamá murió. De hecho, la última, y lo tengo acá y por eso hago lo que hago, cuando yo estaba haciéndole la visita a mi mamá, me tocó salir ese domingo para donde estaba el pastor, y esa fue la última vez. O sea, yo salí rápido de la casa de mi mamá para ir a ver al pastor. Y el martes ya mi mamá murió. Y no volví a hablar con ella. Yo, chao mamá. Entonces ese momento de la muerte de mi mamá, para mí fue, ya, yo dije, o sea, ¿qué es esto? Y esa cosa yo digo que ella murió por mí, porque si no, yo no hubiera despertado. Ahí empezó. Ese dolor tan fuerte hizo que yo pudiera despertar, que yo pudiera ver. Y hubo una cosa muy particular. Después de la muerte de mi mamá, el abuso se multiplicó por 4. Ellos hicieron como una toma guerrillera. Todo el inventario, ellos se lo llevaron. Después de la muerte de mi mamá,
el abuso se multiplicó por 4. Empezó a pedir más dinero. Yo, pues pobrecito yo, pues que estoy aquí con mi mamá que murió, ellos van a entender. No. Ahí fue que empezó el abuso más violento de todo mi tiempo. Y tomaron mis negocios, todo el inventario de mis almacenes del centro, ellos se lo llevaron todo. Entonces, por ejemplo, si recaudaban 900.000, mi esposa le daban 10.000 y el resto para ellos. ¿Cómo fue esa operación? Nosotros decorábamos, hacíamos toda la decoración del lugar. Como nosotros hacemos todo el tema de piñatería y regalos, pues éramos los líderes prácticamente en América Latina. Entonces esos aportes en decoración mínimo era 1.500.000 cada domingo. Se aportaban 6 millones al mes, solo en decoraciones. Pero entonces ellos recogían la plata, mandaban a alguien a los negocios, ¿cómo funcionaba eso? Sí, mi esposa pues hacía esa parte. Ok. Mi esposa estaba muy mal, ella estaba como hipnotizada. A largo plazo era dividirnos a mi esposa y a mí. Ok. Ella es la pastora, ¿no? Sí, o sea que ella y yo estuviéramos divididos. Ok. Eso era su principal enfoque. ¿Por qué lo dices? Porque ella quería que ella y yo nos divorciáramos, porque ya lo había hecho con otras parejas. El testimonio es largo, triste, vergonzoso. Yo quiero que sepan algo. Aquí entre nosotros, pueda que no estén hoy algunos, pero aquí se congregan personas que, como este señor, vienen supremamente afectados de la manipulación de algunas congregaciones que con artimañas le sacan el dinero a las personas. Uno dice, no, pero un comerciante de estos, con todo respeto, paisa, ¿qué se va a dejar robar? Pero ¿a quién tenían hipnotizada, como dice él? A la esposa. No, pastor, es que uno no se deja meter la mano en el bolsillo. Venga, les doy un ejemplo. Con nosotros se congregó una mujer hace unos años atrás que venía de una iglesia de otra ciudad de Colombia y me dijo, pastor, yo vengo de una iglesia donde me manipularon tanto con el tema económico que para yo poder entrar a servir como una de las líderes de la iglesia debía pagar 3 millones de pesos para ingresar al servicio. Ya saben, líderes, ¿no? Todo lo que puede pasar. 3 millones. Entonces yo le dije a ella, terrible, hermana, gravísimo. Usted no los pagó, ¿cierto? Y me dijo, sí. Una mujer aguerrida, porque es una mujer a la que apreciamos y que es firme, y se dejó manipular. Pero le pongo un poquito más de gravedad, lo hizo a escondidas del esposo. Eso fue lo que me contó. De ahí para adelante, quién sabe cuántas otras cosas. Aquí con nosotros hay personas que vivieron la manipulación o en lo económico o en otras áreas. Porque en torno a la fe se presta para manipular. Las principales guerras en el mundo han sido por carácter religioso. Carácter religioso. Bueno, detrás hay unos intereses políticos y económicos, pero la religión ha sido emblemática en el tema de muchas guerras en este planeta. Esto para decirles que se presta para muchas trampas. Por eso tanta gente abusada y por eso tanta gente no quiere saber de la iglesia, no quiere saber de pastores, no quiere saber de este tema, no quiere regresar a una congregación porque saben que los van a estafar, los van a robar. Por eso es necesario hablar de estos temas desde la perspectiva bíblica y usted revisar qué tan claro tiene en su mente, en su estructura doctrinal, lo que es la fe, porque se presta para malas interpretaciones, a veces malintencionadas para engañar. Un ejemplo. ¿Cómo está su teología con respecto a la oración? Excelente, pastor. Muy bien. Ok, entonces, ¿por qué algunos le oran a los ángeles? Algunos le oran a santos. A la abuelita muerta, abuelita, protégeme en este viaje. Porque mi abuelita me protege, dicen algunos cristianos. ¿Sí ven lo mal que está su teología en la oración? ¿Cómo está su teología en el matrimonio? En el matrimonio. ¿Teología del matrimonio? Sí. ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? No, súper bien, pastor. Entonces, ¿por qué 3
4 matrimonios para un mismo cristiano. Entonces, ¿por qué no unión libre? Si está también el tema doctrinal. ¿Sabe? El primer tema del domingo, ¿cómo prosperar? Comience por poner su vida en orden. Porque si usted no pone su vida en orden, ¿con qué cara le dice a Dios, Señor, prospérame? ¿Dónde escucho eso, pastor? La primera predicación de hace 15 días. Búsquela. Entonces, en el tema de la generosidad, revise cuál es su teología. Yo hoy lo voy a orientar sobre algo. La idea central es: debemos ser generosos si queremos prosperar. Se la voy a invertir. ¿Quieres prosperar? ¿Qué hay que hacer? Ser generoso. Y se lo voy a mostrar por la Biblia. En primer lugar, hablemos del fundamento teológico de la generosidad. Escriba la palabra teológico. No se me asusten con los términos. Uy, el pastor está hablando raro hoy. No me asusten. Fundamento teológico. 2 puntos. La generosidad es un atributo divino. La generosidad es un atributo divino. ¿Qué significa teológico? Es el estudio de Dios. ¿Qué dice Dios sobre un tema específico? En este caso, la generosidad. Génesis capítulo 2 versículo 9 dice: el Señor Dios hizo brotar de la tierra uno que otro árbol. ¿Eso dice? No. ¿Cuántos? Todos los árboles, agradables a la vista y buenos para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero decirle con esto que desde el comienzo, desde el inicio de esta humanidad, Dios tomó como punto de partida hacia el hombre su generosidad. Letra A: la generosidad comienza en el corazón de Dios. La generosidad comienza en el corazón de Dios. Dios no creó la tierra de manera funcional. Él no dijo: voy a hacer el planeta Tierra, voy a hacer tierra fértil y que el hombre venga, siembre, cultive y tenga los árboles y den frutos y de ahí se alimenten. No. Cuando Él creó todo, ¿cómo lo hizo? Listo para disfrutar. Él fue completamente generoso. Él creó todo lo necesario para que Adán y Eva, la primera pareja creada, disfrutaran de la generosidad de Dios ampliamente, completamente, satisfactoriamente. Él solo tenía que cuidar. Bien podría Dios haber dicho: voy a poner aquí materiales para que hagan lo que necesiten para sobrevivir, y en una intención de supervivencia harán comenzar a sembrar y a las pocas semanas comenzar. No, Él fue completamente generoso. Esa es la generosidad que está en Dios de manera clara, específica. Damas y caballeros, Dios es amor. Dios es bondadoso. Dios es sinónimo de gracia, de perdón. Dios es generoso. Escuche esto: es incapaz Dios de dejar de ser generoso. ¿Podría Dios dejar de amar? No. ¿Por qué? Porque Dios no ama. Dios es amor. ¿Podría Dios dejar de ser generoso? No, porque Dios no tiene la generosidad como un elemento cotidiano, simplemente hoy quiero ser generoso. No, Él es generosidad. Él es generoso. ¿Cómo lo entendemos? Letra B: Dios es generoso por naturaleza. Está en su naturaleza la generosidad. Es imposible para Dios dejar de ser generoso. La generosidad para Dios no es una opción. Tan generoso es que hace mucho más, así dice la Biblia, hace más abundantemente de lo que esperamos todas las cosas. Nos colma, dice la Biblia, de favores y misericordias. Todas las mañanas sus misericordias son nuevas. Está hablando de un Dios de abundancia. Yo quiero que crean en mí para que tengan vida y vida en abundancia. Más generoso que nuestro Dios
no encontraremos. Nunca, no lo hay. ¿Cómo explicamos la generosidad de Dios? Con tres cosas. Primero, con la creación. Aquí está. Ya lo pusimos, ya hablamos de eso, la creación. Todo fue creado para el ser humano con abundancia. Bonito. Oiga, termina la creación y sale Dios y mira y siente placer, que Dios es un Dios que siente. Y dice Dios, vio Dios que todo era bueno, satisfecho. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hizo, lo hizo bien, perfección. Y todo se lo entregó al ser humano, porque el ser humano es la cabeza, la corona, el premio, el objeto de la creación. Todo fue creado por causa del hombre. Eso es para usted, disfrútelo. Todo es bonito. Este planeta tiene unos lugares sorprendentemente hermosos. Es tan bueno este planeta que el ser humano tiene aquí miles de años y no lo hemos podido destruir todavía, porque somos terribles para dañar las cosas. Hasta que no dejamos algo completamente inerte, no nos vamos de ahí. Esa es la raza humana. Hemos creado bombas para acabar con la humanidad. Hemos sido capaces de crear bombas para eso. Hemos sido capaces de construir virus para acabar con personas, pueblos enteros. El hombre sueña con ir a Marte, pero el mar solo tiene un 5 o 6% explorado. Tenemos zonas en el mundo que no conocemos, que son completamente inhóspitas para el ser humano. Hay clases de animales que no han sido descubiertos todavía. Eso es una maravilla, porque Dios lo que hace, lo hace bien, bonito, duradero, porque Él es generoso. ¿Saben en qué más se nota la generosidad de Dios? En la redención. Ahí está en su material, la redención. La siguiente, por favor. La redención. ¿Qué es la redención? Es el acto de amor de Dios para con sus hijos, enviando a su Hijo para que muriera por nosotros. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, dar. Él dio a su Hijo. ¿Por qué Él dio a su Hijo? ¿Por qué lo dio? La primera parte del versículo: porque de tal manera nos amó. En otras palabras, lo que causa la generosidad es el amor. Como Dios es amor, Él es generoso y entregó a su Hijo para salvarnos. No hay ofrenda más grande, más preciosa, más poderosa, más maravillosa a favor nuestro que la de Dios a través de Jesucristo para salvarnos. Hermano, amigos, para aquel que tiene dudas de cuánto tiene, de qué tan ricos somos, qué tan pobres somos, debiera ser suficiente con entender que nuestro Dios dio a su Hijo por nuestra vida, por nuestra salvación. La Biblia dice que eso nos enriqueció, que nos hace más ricos que otros muchos que pueden tener muchos números en sus cuentas bancarias. Pero como tristemente muchos miden la prosperidad por plata, en la predicación 1 y 2 les explico que prosperidad no se limita a billetes, sino que es mucho más que eso. ¿Cómo más se nota la generosidad de Dios? En su gracia diaria. Su gracia diaria. Todos los días Dios es generoso con nosotros. Estás respirando un aire que Dios te está proveyendo. Estamos en un sitio que Dios nos ha provisto. Compartes con personas que Dios ha provisto. Tienes puesto algo que Dios te proveyó. Vas a salir de aquí a buscar almuerzo porque Dios te proveyó. Mañana seguramente muchos vamos a descansar porque Dios nos proveyó descanso, pero el martes vamos a trabajar porque Dios nos proveyó trabajo.
la salud para hacerlo, las fuerzas para hacerlo. Todos los días Dios es generoso con nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 45 dice: para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él, solo Él, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Qué hace el Señor? Da el día para todos nosotros. Cuando dice sale el sol, ¿a qué se refiere? A que todos los días hace cosas a favor nuestro. Todos los días. Todos los días. No puedes pararte frente a un plato de sopa sin pensar: por favor, esto me lo proveyó Dios. Todos los días Él manifiesta su amor por el alimento, por la provisión diaria, por las fuerzas, por la familia. Esa es la provisión de Dios. Entonces, teológicamente podemos decir que la generosidad es algo de Dios porque nació en Dios. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Punto 2. Fundamento antropológico. El primero es el teológico, el segundo es el antropológico. El teológico, el estudio de Dios. El antropológico, el estudio del ser humano, del hombre. Cómo está constituido, lo que piensa, lo que es. Entonces, ya vimos la generosidad desde el punto de vista divino. Ahora la generosidad desde el punto de vista humano, entendiendo que la generosidad está en el diseño de Dios para el hombre. ¿Por qué lo dice, pastor? Mire lo que dice Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre y puso en él su imagen y su semejanza. Versículo 27, muchachos, dice: Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. A imagen suya. Es decir, Dios puso en el hombre de su ser. Puso en él lo que él es. A mí me llama la atención. Yo molesto a mi hijo, en especial al mayor, y le digo: tú y yo no nos parecemos nada, pero sí nos parecemos mucho, muchísimo. Nos parecemos físicamente, en muchas cosas como pensamos. Por ejemplo, ¿qué día íbamos en el carro? Me llamó Edwin. Yo tenía el celular enlazado al carro. Yo contesté, pero el que habló fue Santiago. Hola, Edwin. Y Edwin dijo: hola, pastor, ¿cómo está? Entonces yo volteé a ver a Santiago y le dije: sígale a ver hasta dónde le da. Y lo tuvo 3 o 4 minutos hablándole, y Edwin hablando con él, pensando que era yo. Y después le dije: no, Edwin, es Santiago, es molestando. ¿Cómo así? Pues que son exactos en la voz por teléfono. Eso es cotidiano entre mujeres y entre hombres que son familia. Nos reímos de eso. Esa semana mi hijo tuvo una discusión con la mamá y peleó con ella y le dijo cosas, y mi esposa le dijo cosas, y Santiago le contestó y le dijo: pero mamá. Y terminó la discusión, arreglaron y todo terminó bien. Y mi esposa después: pelea como tú. Los mismos argumentos tuyos, la misma expresión, la misma terquedad, la misma forma de. Yo, un ser humano, pude transmitirle todo eso a mi hijo, todo eso, por los genes, por el ejemplo, por el buen ejemplo, por el mal ejemplo, por todo se lo pude transmitir. Que soy tan imperfecto. Dios de manera intencional puso de él en el ser humano. Otra vez, Dios es amor. Al hombre, a la mujer, Dios le dio la facilidad de amar. Dios es generoso. Al hombre, a la mujer, les dio el atributo también de ser generosos. Letra A: tenemos el ADN del Creador.
En nosotros está la esencia de Dios, la verdad de Dios. Claro, hay atributos que no tenemos. Dios es omnipresente, nosotros no somos omnipresentes. Dios es omnisciente, nosotros no somos omniscientes. Ni el diablo, nadie más, solo Dios tiene esos atributos. Pero sí hay atributos que tenemos de Dios desde la perspectiva humana, como es amar, sentir, ser generosos, ser bondadosos. Eso es una realidad. Es que, letra B, la generosidad es el pegamento social. La generosidad es el pegamento social. El versículo 18 dice, del capítulo 2 de Génesis: entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, adecuada. Es decir, puso al hombre en el huerto del Edén y le puso una esposa para que entre los dos construyeran familia, comunidad, y la raza humana estuviera en todo el planeta, como terminó ocurriendo. Pero implementó, para que eso ocurriera, sentimientos, emociones, vínculo, afecto, donde predomina la generosidad como un elemento vital para construir relaciones. El esposo debe ser generoso con la esposa. Digan amén, señoras. Gracias. La esposa debe ser generosa con el esposo. Digan amén, varones. Eso. Los padres deben ser generosos con sus hijos. Hijos, digan amén. Que algunos chicos están escondidos allá adentro. Los hijos deben ser generosos con los padres. Digan amén los papás también, las mamás. Claro que sí. Usted se imagina a ella a la 1 de la mañana: uy, amor, tengo sed, ¿me traes algo? Vaya usted. Vaya usted. Se me rompieron las chanclas, voy a comprarlas. Hermano, el amor de pareja gira en torno a la generosidad. A la generosidad. ¿Le digo algo significativo? La Biblia está llena de oraciones de reyes, jueces, profetas, apóstoles y el mismo Jesús, que reconoció la generosidad de Dios cuando oraban. Dígale a Dios que Él es generoso y Dios se llena de alegría de que su hijo lo reconozca. Vinieron 3 sobrinas de mi esposa desde Curumaní hasta Yopal, 3 chiquitas. Y mi esposa me dijo: voy a ir a verlas a Yopal, porque llevaba años sin verlas, pero no pudo ir porque se le presentó cosas de trabajo y de salud. Y lo de Martín estuvo de cirugía de apendicitis el martes. Entonces no fue. Entonces yo le dije: amor, traigámoslas. Tú vas a pagar el pasaje de ellas y yo pago la comida de ellas, esto y esto, y las llevamos a Bogotá y las ponemos en un bus para que se regresen a Curumaní. ¿En serio, amor? Sí, tal cual. Estábamos con la cirugía de lo del muchacho, me lo entregaron de la clínica, lo trajimos, las chicas llegaron, estuvieron con nosotros las 3 niñas, las atendimos, las vio, y yo el viernes, antier, fui y las llevé con ella, y de regreso veníamos en el carro y me agarra la mano y me dice: amor, señora, qué generoso eres. Oh, yo saqué pecho, porque me pareció significativo que ella lo reconociera. Lo reconociera. Imagínense cuando nuestros hijos nos dicen: papás, qué generoso eres conmigo. Algunos hijos creen que estamos obligados, que nos toca darles todo. No, que den gracias. Cuando el esposo le dice a su esposita: amor, qué generosa eres porque sacas tiempo para esto, sacas fuerzas para esto, trabajas. Tremendo. Mi hijo pasó la noche en la clínica, el martes en la noche, y mi esposa se quedó en una sillita toda la noche y sentada con su hijo. Yo le dije el otro día: amor, gracias por ese esfuerzo. Para mí hubiera sido muy difícil quedarme ahí 10, 11 horas sentado en esa silla. Ella lo hizo, fue generosa.
tuvo las fuerzas y las donó a favor de la familia. Estoy hablando con esto que la generosidad une, acerca, la generosidad fortalece lazos, vincula, pero lo que mata la generosidad es el pecado. Letra C, escriba por favor. El pecado mata nuestra generosidad, la salvación la aviva. ¿Saben qué mata la generosidad? La mata la maldad del ser humano. Porque la maldad, el pecado, tiene su origen en gran parte en el egoísmo. Miren lo que dice la Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El egoísmo mata la generosidad. Mientras la Biblia, la teología, el principio espiritual dice seamos generosos, este mundo dice acumule, es suyo, lo mío es mío, controle, domine, no dé, guárdelo porque usted está atesorando para su futuro, es para sus hijos, es para su familia, y lo motiva, lo mueve a no ser generoso. El pecado causa eso. El pecado aniquila en nosotros el anhelo de ayudar. El pecado quita la sensibilidad ante la necesidad de las personas. En cambio, la salvación aviva la generosidad. Lucas capítulo 19 habla de la historia de Zaqueo. Zaqueo está montado en el árbol viendo que va pasando Jesús. Jesús se queda viéndolo y le dice: Zaqueo, baja del árbol porque esta noche me quedo en su casa. La gente dice: ¿qué le pasa a Jesús? Zaqueo es un tramposo, Zaqueo es un ladrón, Zaqueo es un estafador, ¿por qué se va a quedar allá? Jesús dijo: me quedo en tu casa. Lo llevó a su casa, estaban comiendo. La Biblia no dice que Jesús le estaba dando cátedra sobre generosidad. Zaqueo, tienes que sacar la plata, tienes que donar a los pobres. No, Jesús compartió con él la cena, le habló del reino, le habló de la verdad de Dios. Entonces versículo 8 dice: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo: Jesús, quiero decir algo. ¿Qué pasa? Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación. No lo dijo cuando Zaqueo lo llevó a comer. Cuando le sirvió la comida dijo: hoy ha venido la salvación. No lo dijo cuando Zaqueo estaba escuchando la predicación. No, lo dijo cuando hubo una evidencia tangible de lo que es la obra de Dios en nuestra vida. Damas y caballeros, la generosidad es una evidencia de nuestra fe. Coherentemente les digo, si no eres generoso, algo no está bien en tu fe. Si tienes luchas con tu generosidad, algo no está bien en tu fe. Ahora, ya les di fundamento teológico y un fundamento antropológico. Déjenme darles un fundamento bíblico. Escriba por favor: fundamento bíblico. La generosidad es evidencia de mi fe. Escúcheme esto por favor. Si usted revisa las predicaciones que están en YouTube sobre lo que hemos enseñado de las ofrendas, de los diezmos, de dar, usted encontrará más o menos unas 5 o 6 enseñanzas de los últimos 7 u 8 años. No es un tema que prediquemos todo el tiempo. De hecho, es la primera vez en 9 años que yo enseño una serie sobre la generosidad. Siempre hacemos predicaciones aisladas, 1 o 2 y pare. Esta es la tercera, vamos a predicar 5 sobre la generosidad. Y usted encontrará que yo he utilizado en esas predicaciones pasajes bíblicos como Corintios 9, Corintios 16, Crónicas 29, Deuteronomio 24 y así, pasajes bíblicos que hablan
no es coincidencia, pero que hablan con una exactitud impresionante de los principios sobre las ofrendas y los diezmos, cómo se replican en esos pasajes bíblicos. Pasajes muy distantes, porque por ejemplo en Deuteronomio, entre Deuteronomio y Corintios hay por lo menos 3000 años. 3000 años. Entre Éxodo y Corintios hay unos 2900 años. Más, 3000 y algo de años. Distancia, pero los principios son los mismos. Entonces yo voy a usar un pasaje que no he usado antes, pero con los mismos principios. Éxodo capítulo 35, versículos 20, 21 y 22. Mire esto, mire lo que dice la Biblia. Entonces, toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés. Los había llamado para darles una información. La información era: Dios nos mandó a hacer un tabernáculo. Hay que ofrendar para construir un tabernáculo. 21. Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso. ¿Quiénes? ¿De corazón? Solo ellos. Solo los de corazón generoso. Tanto hombres, sí, claro, pastor, es que son los varones los que tienen que dar. Tanto hombres como mujeres vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó su ofrenda de oro al Señor. Pastor, daban en especie. Sí, porque en aquel entonces no había dinero. Entonces su ofrenda era lo que ellos tenían como posesiones suyas. Esa era su ofrenda. Yo no voy a hablar de traer aquí relojes, pulseras, anillos, no. Voy a hablar del principio, el principio espiritual. Usted debe aprender, debemos aprender el principio. ¿Qué podemos aprender de aquí? 3 cosas. Letra A, que la ofrenda es sin presiones, conscientemente y con gran ánimo. Si usted se siente presionado a ofrendar, no lo haga. Si usted lo hace por obligación, no lo haga. Si su motivación es la equivocada, no lo haga. No es la manera. ¿Cómo comenzamos hablando? De una familia que llega a una iglesia, la manipulan, en especial a ella, y termina dejándose estafar. No es la meta. Dios nos guarde de caer en ese vacío. Pero debe hacerse sin presiones, conscientemente, con gran ánimo. El versículo 21. Dame el 21 por favor, muchachos. Dice: y todo aquel a quien impulsó su corazón. Bonito la frase, a mí me llama la atención como esta versión lo dice. Fue impulsado, motivado, animado. Se movió su espíritu. Bonito. Pero ¿qué pasó? Antes de hacerlo, dame ahora sí el versículo 20, regrésate por favor, dice: toda la congregación salió de la presencia de Moisés. ¿Qué pasó? Estaban reunidos, pero no dieron de una vez. ¿Qué hicieron? Se fueron a sus casas y luego comenzaron a llevar la ofrenda. Uno motivado, uno empuja, ¿cierto? Como que uno se siente empujado. Se siente como, no, mire, la gente está colaborando, la gente va a comprar esto, la gente va a ayudar. Yo también quiero para no quedar mal, o alguna razón encuentra. No, uno se va para la casa y uno se calma y dice: venga, vamos a ayudar, pero vamos a hacerlo con calma, sin emociones, hagámoslo bonito. ¿Para qué fueron a la casa? Él habló con ella, hablaron con sus hijos, cada familia, y dijeron: nosotros vamos a colaborar y vamos a hacerlo de esta manera, sin emociones, bonito. Y comenzaron a ofrendar y llevaron lo que cada uno podía llevar. La Biblia dice que tú lees todo el texto en la casa, Éxodo capítulo 35, las mujeres dijeron: yo sé tejer, y tejían telas finas
y cosían cosas y hacían cosas, y los que tenían oro o plata llevaban allá, y pusieron sus capacidades, su talento para ofrendar para la construcción del tabernáculo, el lugar donde Dios iba a habitar. Tenía que ser un lugar completamente hecho con todo el amor. Mire, hermano, encuentro que es la ocasión de decirles la realidad de la iglesia. Así como Moisés se paró y dijo: señores, la orden de Dios es construir un tabernáculo, y no hay construir el tabernáculo. La gente, amén, el tabernáculo. ¿Y cómo se va a construir, Moisés? Con ustedes. Y la gente respondió. Entonces Moisés contó lo que estaba ocurriendo. Yo les cuento porque creo que es mi deber hacerlo. De la realidad que vivimos. No es una queja, al contrario, Dios nos ha ayudado. Hasta aquí vamos adelante con esto. El Señor ha sido muy bueno, pero la situación sí ha venido complicándose a partir de la realidad, no solamente del tema de los dólares, sino que muchos acá están viviendo los problemas de la economía que viven, y eso les complica un poco su apoyo para la iglesia. ¿Saben cómo debemos ofrendar? Letra B, según esos pasajes: con amor y agradecimiento. Con amor y agradecimiento. Qué fácil nos queda ser generosos cuando amamos algo o a alguien, cuando estamos agradecidos con algo. Mira, mi hijo, cirugía el martes, el miércoles lo traemos a casa, el jueves ya está bien. Son chicos fuertes, tiene 16 años, tiene aquí sus puntos, sacó más puntos que la selección colombiana en el mundial. Está bien, ya se levanta, camina solito, se baña. Pero yo estoy por ahí en cualquier lugar, en la oficina, donde esté: papi, ¿cómo vas? Ahí voy, papá. ¿Qué necesitas? Unas Oreo, papá. Unas papitas, papá. Esto, aquello. Se me consintió el chino, está consentido. Y yo dejo lo que estoy haciendo y me voy y le busco por allá, y le compro y le toma. Y porque lo amo, y me queda fácil ser generoso porque lo amo. Si no lo amara tanto, podría hacer algunas cosas, pero no haría lo que hago por él, porque lo amo. Entre más amor a algo o a alguien, más generoso soy con él o con eso. Entre más agradecido estoy con algo, más generoso soy con eso. Si estás agradecido con la iglesia, eres más generoso con la iglesia. Yo aquí en la iglesia he visto hogares restaurados. He visto hombres que han abandonado vicios, malos hábitos. Mujeres que han cambiado comportamientos nocivos, negativos. He visto hombres sanarse, mujeres sanarse, hijos sanarse. ¿Cierto? Tu niña, ¿cómo se llama? Milagros. Le acabo de preguntar por ella. Viene de regreso, está en Venezuela. Es una niña. ¿Cuántos años tiene la niña ya? 4 años. Hace 4 años, muchos acá oramos por esta niña. Cirugías, una cantidad de cosas. Y Dios la sanó y está bien hoy en día. Yo he visto la mano de Dios. ¿Cómo no estar agradecidos con esto? Yo sé que es un edificio que mañana puede volverlo billar o gimnasio, pero hoy en día es casa de Dios. Hoy en día es el sitio donde se predica el evangelio y estamos agradecidos. Es un buen lugar para sembrar. Pastor, ¿y cuándo hablar de ofrendas y diezmos? Deme un tiempito, solo unos días. Y yo quiero decirles algo. El próximo domingo voy a predicarles, si Dios me da la vida, y a ustedes, sobre ¿para qué Dios quiere prosperarnos? ¿Usted se ha preguntado eso? Señor, yo quiero prosperar, ¿para qué? ¿Se ha preguntado el para qué? ¿O usted cree que Dios nos va a prosperar sin un propósito, sin un plan? Él tiene un proyecto, un propósito. Le va a mostrar cómo Dios ya nos ha prosperado y cómo podría hacerlo con un plan, con un propósito. Por ejemplo, si alguno está pasando aquí por un momento de escasez, de total pobreza, eso en Dios tiene un propósito, un plan. Por consiguiente, si Él nos da, vamos a ir a la Biblia y voy a mostrarles
para qué Dios quisiera prosperarnos. O es de los que dice de pronto, yo quiero que Dios me dé, ¿para qué? No sé, pero quiero que me prospere. No, eso no tiene sentido. Letra C. ¿Cómo se ofrenda? ¿Cómo se da? ¿Cómo ser generoso? En obediencia y fidelidad. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra del Señor, que el Señor había ordenado. Fue un mandato de Dios, fue una orden de Dios, fue establecido por Dios. Y esa gente respondió en obediencia. Ya hablamos de un principio, un fundamento teológico, un fundamento antropológico, un fundamento bíblico y ahora un fundamento espiritual. Voy a mostrarles en los próximos pocos minutos que me quedan qué dice la Biblia sobre si podemos o no esperar ser prósperos de manera milagrosa. La generosidad como causa de la prosperidad. Porque es que uno dice, bueno, el pastor dice que no es así, entonces toda esa gente que da y que tiene más plata, sí hay un principio espiritual, sí lo hay, sí hay promesa para el dador alegre. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Sí hay promesa para el que es generoso. Un versículo que lo diga, pastor, mire este, Proverbios 11:24. Mira este versículo. Da con generosidad y serás más rico. Así o más claro. Y lo contrario, ¿qué es? Sé tacaño y lo perderás todo. No me pida que le dé un fundamento matemático, porque no lo hay. Esto violenta las leyes matemáticas. La ley matemática sería: si tiene, acumule, ahorre, guarde, consiga más para que tenga más y sume más. Esa sería la ley matemática. Pero la ley espiritual dice: tiene, dé y Dios lo bendice. Sí, pastor, es que yo quiero invertir en la iglesia. Error. En la iglesia no se invierte. En la iglesia, en la ayuda a otra persona, no se invierte. ¿Uno qué hace? Da. Los que son comerciantes aquí saben que se va a meter en un negocio, hay que poner 10 millones, los pone. ¿Qué hizo? ¿Dio o invirtió? Invirtió. ¿Y qué espera? Rédito se dice. Réditos, beneficio, porque es comerciante. Pero el que da al pobre, ayudó Venezuela, ayudó el Casanare, porque estamos viendo Venezuela, pero Casanare está destrozado en este momento por inundaciones, ¿cierto? Al que ayuda al del semáforo, al vecino, al que ofrenda en la iglesia, al que diezma, no está invirtiendo. ¿Qué está haciendo? Dando. La inversión produce ganancia. El dar, ¿qué produce? Bendición. Bendición. Da con generosidad y serás más rico. Por eso quiero decirle que son verdad, letra A, la ley de la siembra y la cosecha. Es verdad, señores, damas, sembrar produce cosecha. Versículo 38 de Lucas capítulo 6. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. El que siembra rebeldía cosecha rebeldía. El que siembra inmoralidad cosechará inmoralidad. El que siembra desinterés cosechará desinterés. El que siembra amor cosechará amor. El que siembra bondad cosechará bondad. El que siembra compañía cosechará cosechará compañía. El que siembra. Algunos quieren cosecha sin sembrar. En lo económico funciona así, aunque no lo entendamos. Sembrar produce cosecha. Sin presiones, con amor, con agradecimiento, con bondad. Oiga, yo tengo algo para decirles aquí bonito.
las personas que yo conozco que tienen dinero, escúcheme, las que yo conozco, no las que sé por redes sociales o por internet. Yo busqué top de las personas más generosas del mundo y aparecen unos tipos donando cientos y miles de millones de dólares. Hay uno que vive con el 3% de lo que gana y el 97% lo dona, lo da. Increíble, o sea, millones de dólares. Y él los dona, los da. Pero yo no los conozco. Yo les voy a hablar de los que sí conozco y de los que yo conozco que tienen económicamente formas económicas. Todos son generosos. No conozco ninguno que sea poco generoso. No conozco cientos, pero conozco a muchos, algunos mejor, y tengo contacto con ellos de alguna manera, por teléfono, llamada, o los miro, sé de ellos, tuvimos vínculo y puedo decirles, todos son generosos. Es decir, no conozco a ninguno que teniendo no sea generoso. Es casi que obligatorio para el que prospera ser generoso. Algunos no son creyentes, les paso ese dato. Algunos ni cristianos son, pero son generosos. B, la ley de dar como bendición. En todo, 20:35 de Hechos, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Prométame que no lo va a hacer ahorita, hágalo en casa. Le reto a que busque el versículo donde Jesús dijo eso. Mejor es dar, porque aquí lo está diciendo otro. Jesús dijo: mejor es dar que recibir. Dice: es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Alguno aquí ha recibido una bendición oportuna? Uy, me llegó el mercadito, me llegó la ayuda, la platica que me dieron acá voy a pagar aquí. Uno se siente feliz, hermano. A mí me ha pasado. Uy, qué descanso, qué bendición. Y uno se siente feliz. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es más feliz el que me lo dio. Bonito, significativo, porque no es con tristeza, es con alegría. Y por último, la ley de la prosperidad divina. Eso son leyes, así lo estableció Dios. 29:12 del primer libro de Crónicas: de ti proceden la riqueza. ¿De quién procede? De Dios. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿En quién está? En la mano de Dios. Él es el que dispone, el que lo hace. Por favor, póngase en pie, es tan amable. Vamos a orar juntos. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por nuestra situación, por nuestra condición. Pero voy a leerles un último versículo. Un último versículo. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Dame el versículo, por favor. Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. ¿El alma qué? Generosa. Para los que dicen: ¿cómo hago para lograr esto o aquello? He procurado ser con ustedes lo más claro posible. Con temor me he parado aquí durante 3 domingos a hablarles de esto, porque lo último que quiero es manipularle de manera abierta o encubierta, como sé que ocurre en otros lugares. Pero es mi deber mostrarles por la Biblia que es verdad, que Dios bendice la generosidad, una generosidad responsable, que no ponga en riesgo la comida de sus hijos, que no ponga en riesgo su estabilidad, pero que bendiga. La Biblia habla del esfuerzo, de la intencionalidad de mi generosidad.
Que Dios nos ayude, nos bendiga con eso. Oremos. Padre bondadoso, yo te pido, quieras tú ayudarnos a entender más y mejor estos principios. Si alguien ha sido generoso, eres tú, que has dado incluso a tu hijo por amor a nosotros. Si alguien ha sido bondadoso, eres tú, que nos has dado todo en abundancia, como dice la Escritura, que has intervenido en nuestra vida y nos has colmado de favores, de misericordias. Muchas gracias. Eres el máximo ejemplo de bondad, de generosidad. Muchas gracias. Te pido por favor nos ayudes a ser generosos, que los esposos seamos más generosos con la esposa, que las esposas sean más generosos con su esposo, los padres más generosos con sus hijos, los hijos más generosos con sus padres, la iglesia más generosa con la iglesia, la iglesia más generosa con tu obra, la iglesia más generosa para con la posibilidad de tener a otras personas llegando a la iglesia. Ayúdanos, fortalécenos, vivifícanos, te lo pido, en este hábito maravilloso de la generosidad. Padre, y como petición a tu generosidad, te pedimos nos ayudes si alguien está pasando por dificultades, por crisis. Tú que eres generoso dijiste que eres nuestro sanador. Por eso oramos por los que están pasando por situaciones de enfermedad. Por favor, Señor, sana a los enfermos, fortalece a los débiles, provee a los que están en escasez, abre puertas para aquellos a las que se les cerraron esas puertas. Ayuda a los que están pasando por crisis de familia, por crisis en su fe, por crisis en su servicio al Señor, a ti, Señor, por crisis en la crianza de sus hijos, por crisis a los que están en relaciones rotas con otros. Ayúdanos, por favor. Ayuda a los que están pasando por momentos de preocupación, por sus problemas familiares, por sus deudas, por sus problemas emocionales, Señor. Ayúdalos. Ayuda al pueblo venezolano. Ayuda a las veredas inundadas en Casanare. Ayuda a los que están pasando por momentos de angustia, mi Dios. Suplicamos tu misericordia, tu bondad y amor para ellos, en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Gracias. Tomen su lugar.